Hay un tema que hemos estado estudiando, ya tiene algunas semanas que estudiamos una parte de esta enseñanza y hoy quiero dar continuidad a esta enseñanza, a este tema. Nos pueden ayudar allí, hermanos, del control de sonido. Seguramente se recuerdan, hermanos, de este tema. Hay muchas cosas que vamos a seguir hablando. Por lo general los temas son extensos, son profundos, y el tema es acerca de la presencia de Dios en tiempos difíciles. Y verdaderamente estamos atravesando en un tiempo muy difícil, tan crucial, un tiempo que, como hemos dicho en varias ocasiones, se recordará en los meses, en los años, en las décadas próximas, todo esto que está pasando en este pleno 2020. Solo Dios sabe cuánto tiempo más tardará esta situación en el mundo. Nos tocó ver toda esta situación y yo creo que es un tema importante hablar de la presencia de Dios en tiempos difíciles. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Es la pregunta de muchas personas. ¿Por qué Dios lo permite? Déjenme decirle dos cosas rápidamente. Dios permite muchas veces las calamidades, las cosas que pasan en el mundo, pero Él tiene un propósito para todo. Usé la frase Dios permite, pero también a veces Dios mismo provoca las calamidades por razones que Él como Dios sabe por qué. Todo esto que está pasando, hay muchas cosas que nos cuestan entender, que nos cuestan explicar. ¿Por qué está pasando esto? Es terrible lo que está pasando en el mundo, por supuesto que lo es. Nadie va a decir lo contrario. Pero Dios está con nosotros. Dios siempre ha estado con sus hijos, con su pueblo. Con el pueblo de Israel estuvo siempre el Señor. Voy a ir rápido con las siguientes diapositivas. Vamos a seguir hablando de esta parte, la presencia de Dios en acción en la vida de sus hijos, la presencia de Dios en acción en el Antiguo Testamento, porque podemos encontrar también en el Nuevo Testamento lo que Dios hizo y sigue haciendo en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo. Hagamos rápidamente un breve repaso para conectar lo que habíamos estudiado anteriormente con lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerdan que hemos hablado de todo lo que pasó con el pueblo de Israel en la gran ciudad de Egipto, cuando ellos estuvieron esclavos ahí, y Dios se hizo presente a través de todas las cosas que pasaron, lo que la misma Biblia los llama plagas, que vino sobre la gran nación de Egipto. Realmente el punto 1 no incluye entre esas 10 plagas, porque comienza hasta aquí con lo que tenemos, pero comenzamos a ver que Dios le dijo a Aarón que tirara su vara y se hizo una culebra por el poder de Dios, y ahí tenemos la cita bíblica, ya lo habíamos estudiado. El agua convertida en sangre por la mano de Dios, ahí tenemos la cita bíblica, ya lo habíamos también estudiado. La plaga de las ranas por orden divino, hay muchas cosas que habíamos también aprendido acerca de esto. La plaga de piojos por mandato divino, entonces esa fue otra de las plagas que vino sobre Egipto, y ahí tenemos la cita bíblica. La plaga de moscas en toda la gran nación de Egipto, fue terrible también esta plaga, y ahí está relatado en Éxodo 8, 20 a 32. Luego hablamos de la quinta plaga, la plaga en el ganado por mano del Altísimo. Pasamos rápido, me interesa llegar en la parte donde quiero seguir ampliando la enseñanza. La sexta plaga de úlceras por parte de Dios, un sufrimiento terrible. No vamos a hablar detalles porque ya lo hemos estudiado. La gran plaga de granitos, nunca antes visto por los egipcios. Luego la plaga de langostas, que afectó toda la siembra de los egipcios, y ahí tenemos la cita bíblica. Luego llegó la plaga de tinieblas, todo Egipto en completa
oscuridad. Esta fue la 9ª plaga, porque de ahí vino la 10ª y la última plaga, y fue la muerte de los primogénitos, según Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 36, aunque realmente el capítulo 11, desde ahí comienza a hablar de la advertencia que Dios dio, que iban a hacer los israelitas. Debían entonces matar un cordero y poner la sangre de ese cordero en la puerta, en el dintel de la casa, para que cuando el ángel de la muerte pasara esa noche, ninguno de los hijos de los israelitas iban a morir. Y así fue, ninguno de ellos murió, pero los hijos de los egipcios sí murieron. Eso nos dice también entonces que los que ya somos del Señor Jesucristo, recordemos que el Cordero también es símbolo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, o como se llama en otras palabras, un prototipo de Cristo. Todos los que ya somos de Él, su sangre nos cubre, su sangre nos protege. De todas maneras, alguien pudiera decir, bueno, si Dios nos protege, entonces quiere decir nunca voy a morir. No, no es eso. Dios te va a proteger cuando le va a placer. Pero cuando Dios va a decir que de por sí va a llegar un día nuestra partida de este mundo, así tendrá que ser. Dios lo permitirá. Pero mientras que Él dice que todavía no, algo va a pasar en tu vida, Él dice, te vas a levantar, vas a estar bien otra vez, es porque Él así lo va a decidir. Ahora me gustaría que vayamos rápidamente entonces en Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 36. Vayan conmigo ahí, hermanos, hermanas. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 36. Me gustaría pedirles que se pongan de pie, todos de pie por favor, leyendo estos versículos. Capítulo 11, como ya mencioné, donde se anuncia la muerte de los primogénitos, luego se habla de la Pascua, ya habíamos estudiado algo de esto, lo que debían los israelitas hacer, cómo Dios los iba a proteger, y luego entonces llegó ese momento tan aterrador, porque ver un padre o una madre, ver a su hijo, a su hija, ya sin aliento de vida, ya sin su respiración, ha de ser algo que parte el alma de una persona. Pero todo esto pasó porque Faraón se hizo duro para dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios, si planea algo, es que Él lo va a lograr, y les voy a mostrar algunos detalles muy importantes en cuanto a esto que pasó de la 10ª plaga. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 36, leamos, dice así: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Señor, te damos las gracias por el privilegio, por la dicha que tenemos de estudiar tu palabra. Ayúdenos, Señor, a entender, a comprenderla. Si hay algo que es necesario llevarlo en el terreno de la práctica, es mejor hacerlo, porque eso es lo que traerá cambios en nuestras vidas.
Bendice estos siguientes minutos donde vamos a estar, Señor, analizando, meditando tu palabra para poder conocer más, Señor, tu poder, tu grandeza, las cosas extraordinarias que tú haces, Señor. Gracias te damos, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La 10ª plaga entonces que vino sobre la gran nación de Egipto fue la muerte de los primogénitos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que fue a medianoche cuando el ángel de la muerte pasó. Algunos dicen que el ángel de la muerte posiblemente tiene una referencia a Jesucristo. Algunos piensan que el ángel de la muerte tiene una referencia al ángel Gabriel o al ángel Miguel. Pero lo cierto, hermanos, que pasó esa noche algo terrible. No había ni una sola casa en Egipto o en la casa de los egipcios que no había lloro y llanto. En cada casa había un muerto. ¿Se imagina usted el dolor, el gran llanto de esta gran nación? Cuando dice la Biblia que murieron los hijos o los primogénitos, es decir, el primer hijo. Recuerde que primogénito viene de la palabra primero, pero unigénito es otra palabra, entonces único en su género. Pero primogénito, el primer hijo de la pareja, aquel que nació primero en ese hogar, tuvo que morir esa noche, para que al final Faraón reaccionara y dejara ir al pueblo de Israel. Y lamentablemente Faraón tuvo que esperar hasta ese punto culminante de que su propio hijo, su primogénito, muriera, igual de todos los que trabajan en su palacio, en su corte, hasta el último en la cárcel, aún de los animales, dice la Biblia, murieron. Pero quiero que usted sepa algo. Dios es tan bueno. Él advierte. Por lo general, Dios advierte antes que las cosas pasaran. Así como tenemos tantas advertencias de Dios en la Biblia, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de las malas decisiones, Dios nos advierte, pero siempre el hombre con su terquedad, la mujer en su terquedad, terminan haciendo lo contrario y entonces sufrirán. Yo quiero mostrarles, hermanos, que antes de que llegara esta 10ª y última plaga de la muerte de los primogénitos, según versículo 29 que ya leímos, Dios le dijo esto a Faraón por medio de Moisés y a Aarón mucho antes que vinieran todas las demás plagas. Retrocedamos al capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. Y usted se dará cuenta conmigo que Dios advirtió la muerte de los primogénitos antes de todas las demás plagas. ¿Será cierto eso, hermano? Diría usted. Leámoslo en la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23 dice así: yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Versículo 22, creo que leí el versículo equivocado. Versículo 22, Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel eres mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar, ¿qué dice? A tu hijo, a tu primogénito. Se dan cuenta que la advertencia fue mucho antes, porque ya cuando vamos avanzando de leer el libro de Éxodo, vinieron las plagas en cadena, y cada vez más Faraón endurecía su corazón. Entonces tuvo que llegar a ese punto culminante que su hijo primogénito murió. Dios es bueno, por supuesto que sí. ¿Cuántas advertencias de Dios ha dejado en su palabra? Pero que siempre el hombre, el ser humano, hace lo contrario. Es como cuando usted va aquí en el centro de Knoxville, los que han ido aquí en el downtown, usted puede dejar su carro por ahí en los parqueaderos y puedes caminar ahí a pie, no hay tanto problema. Pero cuando vas en tu carro, hay un sign, un letrero, dice one way. Solo es para ir hacia esa dirección. Pero si tú no lees eso bien y vas lo contrario, el policía va a llegar y te va a decir: ¿qué está pasando, amigo? ¿Estás borracho? ¿Estás drogado? ¿Qué ocurre?
Por ir contrario entonces a la vía, te van a multar, te van a dejar tickets, puede que requean tu carro, no sé, hasta quizás puedes terminar en la cárcel. Hay consecuencias al hacer lo contrario. Dios nos advierte muchas cosas, pero si no obedecemos, consecuencias vendrán. El Señor advirtió antes, pero Faraón no hizo caso. Entonces tuvo que morir su hijo primogénito, de acuerdo al capítulo 12, versículo 29. Dice el verso 30, volviendo otra vez a 12, 29 en adelante, dice la Biblia que se levantó Faraón aquella noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En cada casa había un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tal vez son simples palabras que leemos ahora, pero posiblemente Faraón estaba enojado, estaba enfurecido, controlado por su ira, por su enojo. Quizás en esa actitud le habló a Moisés: ahora váyanse, ya no quiero verlos, desaparezcanse, como dicen por ahí, ni en pintura los quiero ver, váyanse. Pero después de que murió su hijo primogénito, y luego sigue diciendo la palabra del Señor: tomad vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Aquí viene una parte muy importante. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los hijos de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuánto pedían? Y se despojaron a los egipcios. Pasemos rápidamente en esta parte. Dos cosas importantes. Esto ya lo hablamos, que el Señor dio una advertencia mucho antes al pueblo de Israel de lo que iba a pasar, pero Faraón dijo: tal vez no es cierto, quizás Dios nomás está amenazando. No, cuando Dios dice algo, Él cumple. Pero luego tenemos aquí, de lo que acabamos de leer, que Dios habló por medio de Moisés que los israelitas al salir de Egipto se les iba a dar todo lo que necesitaban. Lo que miraban y lo que les gustaba del vecino era solo pedir y llevárselo. Es lo que acabamos de leer ahí en esos versículos. Cualquier cosa que querían, que necesitaron, era solo: mira, vecino, vecina, me gusta esa blusa porque ya me voy, ¿me lo das? Ok, aquí está. Y con todo el miedo que estaba, ¿verdad? Me gusta ese zapato de color rojo, ¿me lo das? Ok, ahí está. Se llevaron cuantas cosas pidieron, pero todo eso también Dios le dijo antes que iba a pasar. Algún voluntario, el que lo encuentra rápido, nos lea Éxodo 3, 21 y 22. Todo esto que pasó, que cuando ellos iban a salir, iban a llevarse alhajas, oros y cuantas cosas más. Pero eso Dios lo dijo antes también y se cumplió. Igual como cuando el Señor habló en Éxodo 4, 22 y 23, que los hijos primogénitos iban a morir. Igual cuando en el momento de partir de Egipto, iban a llevarse cosas también para su sustento en el desierto, porque por 40 largos años anduvieron ahí. Pero vienen muchas cosas más fascinantes también en relación al recorrido del pueblo de Israel en el desierto. ¿Alguien ya tiene Éxodo 3, 21 y 22? Se puso de una hermana de pie y yo pensé que ella iba a leer. Bueno, aquí está el hermano Daniel, fuerte hermano, con esa voz de autoridad, con esa voz juvenil. Muy bien, ¿qué dice? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con la mano vacía, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido con
pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Amén. ¿Dios lo dijo antes, sí o no? ¿Sí? Antes que todo esto pasara, el Señor dijo: el día que van a salir, israelitas, no tengan pena de pedir lo que les guste del vecino, de la vecina, aún si les gusta la gallinita que tienen, que tanto quisieron robar. Ahora ese día es mi palabra contra la de ellos. Simplemente pidan y llévenselo. Y así fue. La palabra del Señor se cumplió al pie de la letra. No estamos hablando ahorita de la venida de Cristo, pero creo que cabe mencionar brevemente una de las promesas del Señor Jesucristo. Una de las cosas que la iglesia espera es el próximo retorno del Señor. ¿Tendrá que suceder algún día? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Ni me lo pregunte, no lo sé, porque la Biblia no lo dice. Pero una cosa cierta es que un día sucederá, en el tiempo de Dios y en el momento menos esperado. Con todo esto que está pasando en el mundo, yo sé que los que les gusta escuchar prédicas en YouTube, en Facebook, en otras redes sociales, han escuchado de lo que está pasando, que también todo esto, hermano, estaba dentro del plan de Dios y Dios lo permitió. Tal vez nuestra partida, nuestro encuentro con nuestro gran Salvador, con nuestro gran Señor Jesucristo, está a la vuelta de la esquina. Pero la pregunta es: ¿estás tú preparado, preparada? Porque todo lo que está profetizado en la Biblia, cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir en el momento exacto. Hermanos, hermanas, yo quiero decir algo más breve, algo breve entre todo esto. Es increíble lo que está pasando en el mundo y ustedes lo saben bien y lo saben mejor que yo. Ahorita, con esta pandemia del COVID-19, a los que quieren matar y los que están muriendo más son los ya avanzados de edad, de 45 años para arriba. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué? Hermanos, yo creo que hay un plan maligno detrás de todo esto. Si viene siendo cierto que hay una mano negra en todo esto de la pandemia, Dios lo sabe, pero Dios también no está sorprendido, Él sabe, y todo está surgiendo dentro de la voluntad de Él. Pregúntese usted, ¿por qué los ya de edad más de 45 años son los que están muriendo? Ya los jóvenes, los adolescentes, los niños, se dice que esta enfermedad no es para ellos, no es tan amenazante para ellos, y parece ser cierto. Hermanos, estoy de acuerdo con lo que dijo un predicador. Están queriendo eliminar a los ancianos, los mayores de edad, aquellos que son fieles al Señor, aquellos que aman hacer las cosas de corazón, que cuando se dice hay culto de oración, aquí van a estar. Cuando dice hay vigilia, hay ayuno, aquí van a estar. Cuando dice hay estudio bíblico, aquí van a estar. Están queriendo eliminar a los fundadores de la iglesia, están queriendo eliminar a aquellos que están firmes en las cosas de Dios y que no quieren permitir que el evangelio sea afectado por doctrinas falsas. Los están queriendo eliminar. ¿Por qué están dejando ahora que los jóvenes y los niños sean los que no mueren? Hermano, piense seriamente en eso. Lamentablemente muchos jóvenes y señoritas están desinteresados en las cosas de Dios, que están lejos de ellos de querer hacer algo para la honra y gloria de Dios. Imagínense, si la juventud actual está desinteresada en las cosas de Dios, cuánto más aquellos niñitos que están creciendo ahora. Los niños ahora crecen viendo un tablet, un teléfono, viendo no sé qué cosas ahí, saber qué cosas se les está sembrando en la mente el día que van a ser grandes. ¿Será que hay esperanza que son los futuros líderes de la iglesia? ¿Por qué, como dicen por ahí, si el nuevo orden mundial está detrás de todo esto, por qué están eliminando a los viejitos? ¿Por qué? Puede haber entonces un plan maligno. ¿Por qué digo esto, hermanos? Al hablar de lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, de lo que iba a pasar después, que el Señor lo dijo antes. Entonces todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando en el mundo, todo esto, hermanos, hermanas, nos está llevando hacia una dirección.
Todo lo que pasa en el mundo, hermanos, vuelvo a repetir, no es una sorpresa para Dios. Dios ya lo tenía desde mucho antes planeado. Ahora yo quisiera, hermanos, que veamos otras cosas más en cuanto a la vida o en cuanto a todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Déjenme decirles que Dios siempre ha estado presente con su pueblo. En todo el recorrido, en el peregrinaje de los israelitas en el desierto, siempre Dios los acompañó después de su partida de Egipto. Cuando usted tenga tiempo, lea los versículos 37 hasta el final del capítulo 12. Usted se va a dar cuenta en el momento cuando los israelitas salieron. La Biblia dice que eran más de 500,000 cuando ellos salieron, sin incluir a los niños. Y si cada pareja tenía 5 o 6 niños, entonces es verdad lo que muchos suponen, que si son 500,000 cuando salieron sin contar a los niños, entonces hay una probabilidad que eran quizás casi 2 millones cuando salieron de Egipto. ¿Y cómo no van a llegar hasta ese gran número si 430 años estuvieron como esclavos en Egipto? Tenemos todavía algo de tiempo, así que quisiera mostrarles también algunas otras cosas más que Dios siguió haciendo con el pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Quisiera, hermano, hermana, que pasemos ahora en el capítulo 13, aquí mismo donde estamos. Capítulo 13. Leamos los versículos 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22. Ahí mismo, no vaya a otro libro, ahí mismo estamos. Leamos, dice así, hermanos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Noten conmigo, hermanos, que ahora el pueblo de Israel ya partió del pueblo de Egipto, ahora emprender el viaje para la tierra prometida que es Canaán. Y de acuerdo a los que trabajan con la geografía, se dice que de Egipto hasta llegar a la tierra prometida eran 40 días. Escuche bien eso, 40 días era el recorrido a pie. Pero Dios prolongó esos 40 días a 40 largos años. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo, por todas sus quejas durante el recorrido. Se prolongó el tiempo. Pero hay una cosa cierta. Siempre Dios demostró su amor, su protección a su pueblo, a sus hijos. Cuando yo leo estos versículos, por supuesto, comienza desde el versículo 17 al 22 de todo lo que el Señor hizo. Dice aquí claramente la palabra del Señor que Dios les guiaba. Dice que de día los guiaba con una columna de nube. Analice bien eso conmigo un momento. De día dice que les guiaba una gran columna de nube. ¿Qué quiere decir eso? Para que aunque el calor era tan abrasador como en estos días, la temperatura ha rebasado los más de 100 grados. Yo sé que los que trabajan en landscaping, en roofing, no sé, los otros que trabajan afuera, han sentido que el calor ahora ha rebasado más de lo normal. Y cuando el pueblo de Israel salió, aunque había calor fuertísimo, pero dice que el Señor los protegió con una columna de nube de día. Mientras caminaban, mientras seguían su recorrido, el Señor los protegía, los guardaba. ¿Se imagina usted ese poder de Dios? Los israelitas caminando de día y esa protección, esa cobertura de Dios sobre ellos. Ese es el Dios de poder. Y luego dice que cuando seguían su recorrido, su camino o su viaje hacia la tierra prometida, de noche una columna de fuego los acompañaba.
¿Qué quiere decir eso? Que los iluminaba y podían seguir caminando y caminando. Dios sabía por qué, porque al seguir leyendo todo, porque más después Faraón se arrepintió otra vez y dijo: ¿por qué dejamos ir a los israelitas? Vamos detrás de ellos otra vez. Por eso necesitaban caminar día y noche para alejarse lo más que podían de la nación de Egipto. Dios los prometió para que el sol no les quemara de día. Entonces el Señor los protegió con una columna de nube, para que de noche podían caminar. Dios les protegió con esa columna de fuego. Viene a mi mente esas hermosas palabras del salmista David en el Salmo 121, cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escuche bien esto: no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esas palabras que dijo el salmista David se cumplieron, se habían cumplido al pie de la letra con el pueblo de Israel. De día una nube los cubría para que no se quemaban del sol abrasador, y de noche una columna de fuego los acompañaba para que podían seguir avanzando, que aunque Faraón venía con su ejército, no iba a poder hacer nada. Veamos una segunda cosa importante acerca de lo que Dios siguió haciendo con el pueblo de Israel mientras seguían su camino. Y creo que ahí dejaremos la enseñanza, y en la siguiente enseñanza hablaremos de las cosas que Dios siguió haciendo con el pueblo de Israel. Ahora pasemos rápidamente en otros versículos. Pasemos en el capítulo 14. Les voy a indicar los versículos específicos porque todo el capítulo 14 lo podemos leer. Ahí nos habla la palabra del Señor, que Dios les abrió el camino al cruzar el Mar Rojo. Pero vamos a leer solo algunos versículos porque leerlo todo no estaría mal, pero también el tiempo avanza. Leamos rápidamente los versículos 15 al 18 del capítulo 14, versículos 15 al 18. El pueblo de Israel siguió su recorrido. Ahora se encuentran frente al Mar Rojo y Dios hizo algo extraordinario. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 18 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Me gustaría que leamos versículos 21 y 22 de este mismo capítulo, porque dice también así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué le parece esto de lo que Dios siguió haciendo con el pueblo de Israel? Guiándolos de noche con una columna de fuego, de día con una columna de nube, y ya cuando llegaron frente al Mar Rojo, mar no dice un río chiquito,
Llegaron frente al Mar Rojo y ahora ¿qué hay que hacer? Y Faraón ya había entonces pensado de ir otra vez detrás de ellos y regresarlos como esclavos otra vez. El pueblo sin duda se preocupó. Ahora estamos atrapados. Y de enfrente era ahogarse. Ir a los lados, de acuerdo a lo que podemos entender, eran grandes rocas al lado, no podían escaparse. Regresarse atrás era entregarse a manos de los opresores, de Faraón y su ejército. Entonces, como dicen por ahí, el pueblo de Israel precisamente en ese momento se encontraba entre la espada y la pared. No había salida, pero siempre Dios tiene una solución. Así como Él va a tener una solución a esta situación actual del mundo. El Señor le dice a Moisés: Moisés, esto es lo que vas a hacer. Extiende tu vara, esa misma vara que has estado usando, ahora extiéndela sobre el Mar Rojo. Y ustedes ya conocen toda la historia, el resto de la historia. Hasta hay escritores o cantantes que han puesto nota, qué bueno. Y el Señor abrió camino. Dice que toda esa noche el Mar Rojo se abrió, porque imagínense, dijimos que más o menos hay un cálculo de 2 millones de israelitas, con todos los niños, sus animales, chompipes, gallinas, no sé qué más. Llevaban jalando sus animales para entrar y cruzar el Mar Rojo, y Faraón venía detrás y su ejército, y sin duda eran muchos también. Entonces, durante toda esa noche, al lado se quedó un mar y aquí se abrió camino y pasaron contentos. Me imagino cantando, alabando al Señor como que sin nada. ¿Por qué hablar de todo esto? ¿Por qué recordar todo esto? Dios hace cosas extraordinarias. Dios siempre está presente en los momentos difíciles. ¿Por qué te has sentido muchas veces solo? ¿Por qué te has sentido muchas veces abandonado? Sabe, hermano, hermana, te voy a decir una cosa. En los momentos más duros, en los momentos más cruciales de nuestra vida, es una oportunidad para que las propias manos, de los propios brazos de Dios, vamos a ser cargados. En los momentos más difíciles en nuestra vida, es cuando Dios va a decir: hijo, hija, tú no estás solo. Si en algún momento sentiste el peso de la soledad, pero aquí estoy contigo. Dios siempre tiene una solución, por supuesto que sí. Así que no hay por qué temer. No caiga tanto en temor con todo lo que está pasando actualmente. Han sido claros los expertos, los doctores, los médicos, que hay un problema con esta enfermedad. Hay muchas personas, son tan vulnerables, pero no físicamente, sino que psicológicamente. Muchas personas, con tan solo pensar en la enfermedad, ya comienza a temblar: me voy a morir, creo que ya no voy a poder seguir viviendo, pobre mis hijos, pobre mi esposo, pobrecito, pobrecita mi mujer, dice el hombre, se va a ir con el otro al fin. No tengas pena de eso. Si Dios va a permitir que vas a morir, te vas a morir. Si Dios dice no te vas a morir, no te vas a morir. Estás en las manos de Dios. Así como Dios abrió camino en el Mar Rojo, así como Dios protegió a su pueblo con esa columna de nube, con esa columna de fuego, así Dios nos va a seguir protegiendo. En ningún momento digas, si los que ya tuvieron esta enfermedad, en ningún momento digas: es que esta medicina me sanó, es que el limón, no, es que, ¿qué más? ¿Qué cosas más han recomendado para consumir? El limón, el eucalipto, ¿qué más? ¿No saben, hermanos? Yo sé que lo han estado tomando, nomás no lo quieren decir. Que el eucalipto fue lo que me sanó, que el temazcal, ahora hacen cola para ir al famoso temazcal, no sé qué otras medicinas más. Y mucha gente dice: ay, gracias al temazcal me salvó. No es el temazcal, es Dios el que te está salvando. Porque si Dios te va a dejar, aunque vas 2 o 3 veces al temazcal para bañarte, para sudar todo lo que puedas,
ni eso te va a ayudar, porque si Dios te va a dejar, nada de lo que hagas te va a ayudar. Yo doy todo el crédito, el 100% a Dios. Tuve esa enfermedad. Claro, me golpeó duro. Fueron 3-4 días que estuve tirado en cama y obedecí también lo que me recomendaron los médicos o el departamento de salud. Pero Dios aquí me tiene. Dios aquí te tiene. Si algo tendrá que pasar, algo más peor, es porque Dios así lo va a permitir. Estamos en las manos del Señor. Confiemos en Él, agarrémonos de Él y que sea Él nuestra fortaleza. Como dijo el salmista David, que lo leí hace rato, Jehová te guardará de todo mal. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Y así terminamos en esta tarde. Si Dios permite, seguiremos con esta enseñanza la próxima semana. Ustedes que son tan obedientes, y confío que así lo van a hacer, les dejo como tarea esta semana a que lean todo el capítulo 14 que estuvimos estudiando parte. Lean el capítulo 16 y el capítulo 17. ¿Cuántos se comprometen de hacerlo? ¿Cuántos van a leer los capítulos que recomendé? Eso espero. Me llenan de alegría, hermanos. Éxodo, capítulo 14, capítulo 16 y capítulo 17. Háganlo por su propio bien. Quizás a veces he sido un poco directo, un poco duro con los líderes, pero yo les he dicho, ¿cuántas veces leen la Biblia durante la semana? ¿Qué tanto aman tener este libro abierto ahí en su casa, comedor, ahí en alguna mesita en su cuarto? Si así lo han estado haciendo, qué bueno, van a conocer más del Señor. ¿Por qué leer esos capítulos que mencioné? Para que la próxima semana ya traigan idea de qué vamos a hablar, de lo que Dios siguió haciendo con el pueblo de Israel. Murieron los hijos primogénitos, hasta ahí reaccionó Faraón, pero todavía los quiso perseguir, pero Dios protegió a su pueblo. De día y de noche los protegió, como ya hablamos, y luego les abrió el mar rojo. Qué extraordinario, qué milagro tan grande. Oremos a Dios y digámosle: Señor, en tus manos estoy, protégeme. Si te place librarme de esta enfermedad, o si lo voy a sufrir en carne propia, pero yo sé que tú eres mi sanador, tú eres mi protector. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta preciosa hora de la tarde. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia con nosotros en los tiempos difíciles. Y que ciertamente, Señor, estamos pasando un tiempo tan difícil. Todos tus siervos, los predicadores, coincidimos, Señor, que verdaderamente este es un tiempo difícil. Crisis económica, crisis social, y cuántas cosas más se pueden hablar de crisis con todo esto que está pasando. Pero mientras que tú estás con nosotros, Señor, si tú nos vas a acompañar, Señor, sabemos que tú nos vas a proteger. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Si fuiste capaz de morir por nosotros para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, ¿cómo no nos vas a proteger de cualquier otra cosa? Aquí están mis hermanos, aquí está tu pueblo. No hay nada mejor que seguir confiando. No dejemos, Señor, que las noticias amarillistas nos llenen con miedo, con temor. No es la primera enfermedad que el mundo vive, cuántas cosas más ya han pasado. Señor, ayúdenos a confiar en ti. Siguen orando, hermanos, siguen orando. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus padres, ore por sus hijos, por sus abuelos. Dile al Señor: Señor, protégenos. En tus manos estamos. Sabemos que tú sigues en control de todo. Les dije al principio, Dios es el que permite todas las calamidades y muchas veces Él mismo las provoca. Pero Él sabe por qué. Todo tiene un propósito. Todo esto de la pandemia, de esta enfermedad, recuerdan las palabras de Jesús. Dijo que también vendrán enfermedades, vendrán muchas cosas. La palabra se tiene que cumplir.
La palabra del Señor no tiene que quedarse sin que se cumpla. Pero yo te quiero decir algo en esta tarde, hermana, hermano, mientras estás orando. Si últimamente has sentido tanto miedo, tanto temor ante todo lo que está pasando, y si tú quieres decir a Dios en oración hoy: Señor, yo voy a confiar en ti y confío en tu protección. Levanta tu mano ahí, hermano, hermana, yo quiero orar por ti. No tenga pena, no diga: qué tan cobarde soy, me dejo ver ante los hermanos que estoy tan lleno de temor. No, es mejor también llenarse de valor con la ayuda de Dios. ¿Alguien quiere levantar la mano, que quiere oración para que Dios le dé fuerza, valor ante esta situación? Puede levantar su mano ahí, hermano, hermana. Dios te bendiga. No tenga pena. Quiero decir lo siguiente: arréglate con Dios. Si alguien entre nosotros está desviado, si alguien de nosotros está descarriado, si alguien no está bien con Dios, levanta tu mano ahí, yo quiero orar por ti en señal de reconciliación, porque no sabes si Cristo viene hoy o mañana, pero que tú estés preparado. ¿Alguien quiere reconciliarse en esta tarde para su encuentro con su Señor? Levante su mano ahí. ¿Alguien por ahí? Espero que todos estemos bien. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón en esta tarde? Para que si Cristo viniera cualquier día, cualquier momento, esté listo, preparado. ¿Alguien quisiera entregar su vida al Señor en esta tarde? No lo haga por miedo por lo que está pasando, más bien hágalo porque realmente sientes que también necesitas la salvación, la vida eterna. ¿Alguien por ahí? No veo ninguna mano. Espero que todos somos cristianos los que estamos aquí adentro en este mismo momento. Terminemos, hermanos, diciendo todos entonces al Señor que Él nos guarde, nos protege ante toda esta situación. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tenernos aquí. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en los tiempos, en los momentos difíciles. Señor, todo lo que está ocurriendo en el mundo, nada está ocurriendo fuera de tu voluntad. Todo está dentro de tu perfecta voluntad. Y cada cosa que pasa en el mundo, Señor, tiene un propósito. Lo que no estamos entendiendo ahorita, lo entenderemos en los meses próximos. O si no lo vamos a entender el día que vamos a estar contigo, lo entenderemos. Pero, Señor, queremos confiar en ti. Queremos mirar, Señor, a ti. Queremos depositar en ti nuestra confianza. Como dijo tu gran siervo, el salmista David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, de ti vendrá nuestra ayuda, nuestro socorro. Que no nos llenemos de miedo, de tanto temor. Que demostremos que somos cristianos que confían en ti. Que demostremos, Señor, que como iglesia vamos a seguir brillando como una luz en medio de la oscuridad. Oro por aquellos hermanos y hermanas que están dejando, Señor, que esta pandemia los deje ahí, Señor, atrás, quizás atrancados, ahí, Señor, como bloqueados, y que ya no están buscando tu rostro en oración y en adoración. Te pido por aquellos que están enfermos por el COVID-19, pon tu mano de sanidad sobre ellos. Tú eres el doctor de los doctores, tú eres el médico por excelencia. Yo sé que hay algunos hermanos aquí en este mismo momento que ya sufrieron esta enfermedad, pero que tú los sanaste, tú los levantaste. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por haberme sanado, levantado. Aquí estoy una vez más con tu pueblo, diciéndoles que tú eres el que nos puede, Señor, sanar. Que mientras que no es nuestro último día, va a pasar como cualquier otra enfermedad y que vamos a seguir buscándote, Señor. Te pedimos, Señor, por cada familia, por cada hermano, hermana, los que aún viven, Señor, sus abuelos, los que tienen hijos, bendice, Señor, a ellos. Queremos estar en el hueco de tu mano. Queremos estar, Señor, protegidos por ti. Así como protegiste al pueblo de Israel, así como los liberaste, así queremos, Señor, que sea nuestra protección, nuestro libertador. Señor, ayúdenos a vivir confiados en ti.
Gracias por tu palabra. Gracias por esas palabras de aliento, Señor, que recibimos en medio de este tiempo tan difícil, pero que con tu ayuda vamos a salir adelante. Gracias, Dios. Ayúdenos hoy, mañana y siempre. Si hay hermanos, hermanas que están llenos de temor, Señor, ayude a los que confían en ti. Oh Dios, en tus manos nos ponemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.